Otra pregunta que tengo y hablando es sobre a lo mismo, ¿has tenido algún momento difícil en tu matrimonio que digas, esta etapa sí fue difícil? Sí, creo que han sido 2. El primero creo que, el primero fue el primer año de casados. Em, Nos costó, yo creo que todo ese primer año el adaptarnos. Entonces, ese primer año nos costó mucho trabajo el adaptarnos, porque Timmy estaba muy acostumbrado él a hacer su vida, a me paro, me voy, hago, deshago y así. Y me acuerdo que muchos de los conflictos que teníamos al principio fue o sea, Timmy se paraba, decía: "Ay, no la quiero despertar", se salía, se iba, yo no sabía absolutamente nada, o sea, y fue así como que los primeros meses fue o sea, inclúyeme en tu vida, soy parte de tu vida, quiero saber. Los 2, trabajamos en la iglesia, éramos pastores de jóvenes, Timmy tenía una academia de liderazgo. Y llevaba muchos años haciendo eso, de manera independiente. Entonces, esa primera etapa, ese primer año nos costó mucho el adaptarnos, el decir: "Ya no soy yo, somos nosotros", y planear en nosotros y construir algo nuestro, porque, pues, todo lo que Tim había construido, lo había construido él solo. Claro. Entonces, creo que ese primer año fue el adaptarnos a la cultura del nosotros, tú y yo, hacernos parte de nuestros planes y todo. Y creo que después, una etapa muy difícil que vivimos en nuestro matrimonio fue cuando, no podíamos tener bebés. Nosotros pasamos 10 años, batallando con infertilidad. Pues, yo creo que fue en el año, tal vez como en el año 5 o 6 de estar en medio de tratamientos, ir y venir del hospital, yendo a diferentes consultas, diferentes doctores, especialistas, todos los tratamientos habidos y por haber, nosotros los hicimos, o sea, hicimos todo. Y la verdad es que fue muy desgastante. Ujú. Y, como para el año 5 o 6 después de haber intentado muchas cosas, este, y fue muy desgastante, nos drenó emocionalmente, y para mí fue muy difícil, porque aparte de que todos esos tratamientos es de inyéctate hormonas, más hormonas, más hormonas, entonces eran unos cambios hormonales que yo tenía de subidas, bajadas y todo. Ujú. Fue muy pesado emocionalmente, y para mí fue muy difícil, o sea, para nuestro matrimonio eso fue muy pesado, muy cansado el estar como continuamente estar persiguiendo un anhelo que Ya. teníamos, ¿no? Y hacer todo lo que estaba en nuestras manos pues, porque Dios contestara nuestra oración, ¿no? Ujú. Y luego para mí, por otra parte, fue muy pesado como mujer y muy doloroso como mujer decir: "Híjole, no, no puedo tener hijos, no le puedo", el famoso no le puedo dar, hijos a mi esposo, ¿no? Si es algo que se supone que es algo natural para la mujer y todo. Y creo que fue algo que nos enseñó, lloramos juntos infinidad de veces. Em, pues recuerdo una plática que tuvimos Tim y yo, donde yo me quebré y yo le dije, creo que ya hasta voy a volver a llorar. Este, Me quebré y le dije, eh, perdóname porque no puedo tener hijos, o sea, ya no sé qué hacer, no está en mis manos, estoy intentando absolutamente todo, pero no está en mis manos y no lo puedo hacer, ¿no? O sea, al final es algo que solo Dios puede hacer. Y recuerdo que Timmy me dijo en esa plática, me dice, eh, no me casé contigo para tener hijos, no estoy contigo para tener hijos. Si Dios nos da hijos, es una bendición extra, pero me casé contigo porque quiero pasar contigo el resto de mi vida, porque quiero soñar contigo, eh, porque Dios nos unió para cumplir un propósito y un sueño juntos, Ujú. y no depende de si tenemos o no tenemos hijos. Entonces, fue una etapa muy desgastante, muy difícil, pero que nos llevó, a unirnos muchísimo, a entender que nuestro propósito como matrimonio no dependía de si teníamos hijos o no, Ujú. de que no estábamos juntos o nuestro pegamento en el matrimonio no eran los hijos y nunca iban a ser los hijos, ¿no?
iba a ser el propósito que Dios tenía y los sueños de Dios para nosotros, ¿no? Ujú. Y justo en esa misma temporada donde estuvimos navegando, la infertilidad, tuvimos varias, parejas de amigos que estaban lidiando con lo mismo, eh, y 2 de ellos se divorciaron por el hecho de no poder tener hijos, y nos pegó, y orábamos mucho y decíamos: "Dios, o sea, no queremos experimentar eso", ¿no? Pero siempre atesoré esa plática, con Timmy y lo que él me dijo y lo que él me recordó, porque al final, pues, nuestro propósito, nuestro matrimonio, eh, lo que Dios quería hacer a través de nosotros, no dependía de si éramos papás o no, ¿no? O sea, Dios nos había unido con un propósito para un plan, eh, se viera como se viera como una familia de 2 o se viera como una familia de 3 o de 5 o de los que sean. Entonces, creo que esa fue otra etapa difícil, pero que nos ayudó a crecer y a unirnos y a recordar el propósito eterno que tenemos en nuestro Sí. matrimonio. Sí, fíjate que a veces, eh, como matrimonios es difícil separar lo que Dios unió con un propósito en pareja cuando tienes hijos. O sea, a veces el enfoque se pasa para otro lado. Y la verdad es que, eh, deja de ser tu pareja tu prioridad y pasan a ser el secundario los hijos. Entonces, es algo muy común que 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 al final del día, o sea, los hijos son una bendición, pero ellos van a formar otra familia. Y tú te quedas con tu pareja y te quedas para hacerle compañía, para el propósito que Dios los unió, para hacer vida juntos, o sea, entonces a veces perdemos el enfoque por enfocarnos en los hijos, en querer tener hijos, en esto, los niños, esto. O sea, en lo personal, a veces ha habido temporadas en mi vida donde digo, o sea, espérame tantito que tengo 3 hijos, o sea, y es bien difícil, y la verdad es que es recordarte, no, o sea, a ver, mi esposo es mi prioridad, él es mi prioridad, yo soy la prioridad de mi esposo, y yo creo que el entender eso, entonces, puedes vivir sin una carga en la cuestión, por ejemplo, en la paternidad o en la maternidad, ¿no? En la crianza, eh, Y creo que también hay etapas, porque obviamente cuando tienes niños chiquitos, chiquitos. dependen mucho de Sí, ti, claro. exigen mucho de ti, ¿no? Pero creo que el ser intencional a mí me cambió mucho, mi mentalidad y mi perspectiva cuando, en una plática, quien estaba dando la plática nos dijo: "Hoy, si hoy tus hijos se convirtieran en adultos, se fueran de tu casa a hacer su vida, a empezar su familia, ¿en qué estado se queda tu matrimonio?". Mm, Y para mí en ese momento fue como de, apenas si nos hablamos o apenas si hacemos otra cosa más que porque Rey era una bebé. Pero fue como decir: "Wow, sí es cierto", o sea, como que, es decir, necesitamos ser intencionales, ujú, necesitamos echarle ganas, necesitamos trabajar, porque al final nuestros hijos se van a ir y los tenemos por un momento. claro, Se van a ir, van a formar su propia familia, se van a ir de tu casa, ¿y con qué matrimonio te vas a quedar? Tú no. O sí. sea, tal vez van a ser los rezagos de lo que, pues, quedó de años y de la poca amistad que a lo mejor todavía queda por ahí, o el caso de muchas personas que se van los hijos y se divorcian, porque los hijos era lo único que los mantenía juntos. Sí. Entonces, es difícil y sí es mucho trabajo y ser muy intencional, y porque obviamente terminas en la noche agotada, así, ¿qué ganas tienes de platicar o de ver una película juntos pero es decir, o sea, estoy invirtiendo en lo importante, Claro. en nosotros, en nuestra relación, y vale toda la pena. Yo estoy muy emocionada porque mi tercer hijo ya se va a la escuela y le digo: "Ya vamos a poder ir a desayunar solas". Me encanta porque sí, o sea, y yo creo que ya cuando eres papá, o sea, como que las noches
muchas veces las noches ya no son opción, pero ahora ya tus citas son en la mañana o a mediodía, nada románticas, pero uno ahí le pone, Sí. saca de donde puede y decimos, así sean las 8 de la mañana que nos vamos a desayunar juntos a esa hora. Sí.